Siguiendo con los vídeos que en mi canal de YouTube estamos dedicando a fundamentos de la política y que están todos recogidos en una lista de reproducción, al igual que ocurre con la economía, y además hay que tener en cuenta que ambas listas parten de dos libros míos, la de la economía 100 preguntas y la de la política 100 preguntas, ambos libros publicados en 2018 y en 2020 por la editorial madrileña Nautilus. En este vídeo nos vamos a preguntar sobre las categorías fundamentales de la politología como disciplina, algo que realmente en la carrera de ciencias políticas no se preguntan mucho. ¿Por qué? Pues porque las dan por hechas, pero como nosotros aplicamos la filosofía del materialismo político a estas cuestiones, sí lo vamos a hacer. Dentro vídeo. El elemento fundamental que permite distinguir las categorías propias de la politología de otras disciplinas como la sociología o la antropología es la distinción entre vida prepolítica y vida política. Es decir, si se diera una definición de sociedad política solo basada en las interrelaciones subjetivas de sus miembros individuales, como con la convivencia según pautas, disputas, dominación, etc., habría que incluir a las sociedades humanas primitivas entre las sociedades políticas, así como a las sociedades animales más complejas, como las de insectos, cetáceos o primates. Curiosamente, muchos liberales, progresistas y animalistas lo hacen, pero nosotros desde el materialismo político rechazamos frontalmente esto. ¿Por qué? Te lo explico. Sin duda, este tipo de relaciones sociales se dan en las sociedades políticas, pero la vida política ha generado relaciones, operaciones y términos que en ningún caso son extrapolables al plano zoológico. Es imposible encontrar un correlato a un parlamento, una asamblea o un sindicato en una banda de gorilas. Por tanto, concluimos que las relaciones de convivencia, dominación, etc., son, como diría Gustavo Bueno, supragenéricas, porque desbordan campos de estudio de acciones y relaciones entre sujetos corpóreos operatorios, ya sean animales o personas. Las sociedades humanas prepolíticas o sociedades naturales, muchas prehistóricas, aunque siguen quedando algunas por ahí, no pueden desarrollar categorías propiamente políticas porque no alcanzaron ese estado de estructuración social. Desde las perspectivas de las categorías políticas, tal y como dice Pelayo García Sierra en su diccionario filosófico, que la línea divisoria entre sociedades naturales y políticas no es la que separa grandes simios de humanos, sino aquellas, la de los primates, que incluían también las sociedades estudiadas por los etólogos, como las bandas, clanes y tribus prehistóricas, así como los grupos locales de sentinelenses, aborígenes, bosquimanos, inuit, pigmeos o sosonis, entre otros. Lo cual no impide reconocer que al desarrollar estas sociedades humanas, sus actividades en el seno de sociedades políticas modernas, estas se encargan de gestionar políticamente su recurrencia como grupos humanos, bien sea indirectamente o bien sea directamente. Es decir, que lo que se llama grupos indígenas en el planeta actualmente están totalmente incluidos y a veces protegidos y a veces incluidos en reservas, lo cual supone una suerte de racismo neocolonial por su parte, en sociedades políticas complejas que sí han desarrollado categorías politológicas avanzadas. Y esto implica una cosa que a los más relativistas culturales no les va a gustar, pero es así. Las categorías, si se puede hablar de categorías, que los pueblos indígenas tienen muchísimas más limitaciones para tratar de definir lo que son las sociedades políticas que las categorías que desarrollan las sociedades políticas tienen para tratar de clasificar, entender y determinar las relaciones sociales de los pueblos indígenas, es decir, de los pueblos sin Estado. Pero cuidado, que eso no implica que los pueblos indígenas no tengan su racionalidad. Lo que quiero decir es que la racionalidad de los pueblos indígenas solo puede ser explicada con más éxito desde las categorías de la vida política propiamente hablando que al revés. Y esto no es racismo, esto es simplemente materialismo político. Sigamos. Además, la diferencia entre sociedades naturales y políticas hace referencia a su formato, calificado por Gustavo Bueno y por Pelayo García Sierra como formato holótico. ¿Qué significa este término? Que suele oponerse que al hablar de sociedades naturales nos referimos a una clase disyunta de la clase que engloba a todas las formas de sociedad humana posibles, es decir, el Estado. Aunque cuidado, el Estado solo es una forma de sociedad política, también es sociedad política preestatal, que no es sociedad humana en el sentido de banda, clan o tribu, y hay sociedades políticas postestatales, por ejemplo, los imperios. Esto ya lo vimos en algún vídeo de esta serie de fundamentos de la política, pero lo volveremos a ver en otros. Tener en cuenta una cosa, estas listas de reproducción de política y economía es formación prácticamente gratuita que os doy en materialismo político, así que
Chavales y chavalas, aprovechadla. Sigamos. Cuando se trata de atenuar esto, se introducen totalidades intermedias, eslabones que siguen separándose abruptamente como formas de sociedad humana muy diversas. Ahora bien, al hacer esto desde una perspectiva antropológica, histórica o política, se suele olvidar que el material que se clasifica a la hora de estudiar estas sociedades es que unas surgen de las otras, por lo que la sociedad política es la reorganización de la sociedad natural. Es decir, es posible entender que la vida política es la principal categoría o categoría de categorías o conjunto complejo de categorías, es decir, de instituciones, que estudia la politología, y que por tanto es razonable establecer un cierre técnico-tecnológico entre la vida prepolítica y la política que permite distinguir el campo de la antropología o la paleoantropología, etc., del de la politología, el de la historia o el de la economía política. Pero la sociedad humana es el núcleo técnico de la sociedad política. Eso sí, la diferencia entre una y otra es una diferencia no estática, sino dinámica, y se da entre partes de una misma sociedad considerada desde el punto de vista de su continuidad sustancial. No en vano, Marx afirmaba en el prólogo de su contribución a la crítica de la economía política de 1859 que el estado de naturaleza solo sería superado hasta alcanzar el modo de producción comunista, pues el capitalismo sería el modo de producción con el que se cierra, según Marx, la prehistoria de la sociedad humana. Y es en Marx precisamente donde se ve con mayor fuerza la conexión entre la sociedad humana prepolítica, incluso indígena, y las sociedades políticas avanzadas, es decir, las civilizaciones. Pero insisto, las categorías de las sociedades prepolíticas no explican adecuadamente las categorías de las sociedades políticas, pero viceversa sí ocurre. Las categorías de las sociedades políticas sí explican más adecuadamente las categorías de las sociedades prepolíticas, lo que no niega la racionalidad de las primeras. Ahora, ¿de dónde surge la racionalidad y de dónde surge la irracionalidad? Esto daría para una diatriba filosófica muy interesante, porque, por ejemplo, Mises y Gustavo Bueno tienen opiniones dispares sobre el asunto. Pero insisto, esto da para un vídeo mucho más complejo de explicar de lo que estoy explicando ahora. Sigamos. Por ello, incluso desde la politología, no estaremos obligados a eliminar del análisis de la vida política todo vestigio o componente formal prepolítico, es decir, que se podrá reconstruir en la vida prepolítica elementos conformadores del núcleo de la sociedad política. Eso sí, se tratará de un reconocimiento parcial, puesto que la vida política aparecerá cuando los elementos prepolíticos anteriores se desarrollen hasta alcanzar una proporción y estructura determinada. La política hace referencia a la sociedad política, y solo a través de ellas, de las sociedades políticas, sus sujetos participantes alcanzan la categoría de zoon politikon, de animal político, que decía Aristóteles. Política será toda categoría que se conforme ordenada al planteamiento o subsistencia de la sociedad política globalmente considerada. Por ello, un plan o programa político ha de estar referido al todo social o a un determinante holótico suyo, en palabras de Bueno, considerado político aún cuando no penetre en la integridad de las partes de la sociedad política. Al respecto, Pelayo García Sierra, en su diccionario filosófico, afirmaba lo siguiente, y le citamos: los jefes de una tribu que en una batalla deciden retirarse para salvar lo principal, aun sacrificando prisioneros, armas, etc., actúan políticamente aunque sea de un modo rudimentario. Por ello, seguimos nosotros, la continuidad entre la vida prepolítica y la vida política es absoluta, incluso cuando sea posible distinguir las categorías de la primera y de la segunda. Eso sí, no es contradictorio afirmar que, de la misma manera en que hay continuidad antropológica, hay corte histórico. ¿Por qué? Porque la dialéctica, en tanto que método filosófico que asume el materialismo político, permite ver que en toda continuidad de cualquier fenómeno, en toda continuidad fenoménica, también hay momentos de ruptura. Por lo tanto, no hay contradicción en la afirmación de que en ontología y por tanto en dialéctica, continuidad y ruptura se dan al mismo tiempo. Lo que pasa es que de formas distintas. En el curso de experto universitario en materialismo político que imparte el Instituto Beatriz Galindo La Latina, esto se ve de una manera bastante clara porque, y lo digo sobre todo si eres alumno y te has matriculado en él, porque hay distintas figuras de la dialéctica que explican los fenómenos de continuidad y ruptura de los fenómenos que se dan en la realidad. En fin, sigamos. Bueno, sigamos no, vamos a acabar este vídeo. Las categorías fundamentales que estudia la politología se dan en el marco de la vida política, la cual es a la vez continuación y ruptura con la vida prepolítica anterior. En mi libro La política en 100 preguntas
siempre estuve totalmente pendiente de explicar el análisis y divulgación de las categorías fundamentales que produce y producen a su vez la vida política. Y en el fondo, este canal y en el fondo el materialismo político no dejan de ser una forma de entender cómo la vida política y la prepolítica se conectan y convergen. Eso sí, esa continuidad no exime, no evita también la ruptura, por lo que he dicho antes que es fundamental. Hay racionalidad en las sociedades prepolíticas, pero las pseudocategorías prepolíticas no pueden explicar exitosamente las categorías de la vida política, pero al contrario, sí, es más plausible que, de manera más exitosa, las categorías que surgen y que se producen en la vida política puedan explicar la forma de vida prepolítica. Y eso es todo. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.